habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por la 90.5 FM y quienes nos ven a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos a una transmisión más de este su programa Dios habla hoy a tu vida. Se les recuerda el número telefónico para que usted se comunique y nos haga llegar sus peticiones de oración vía WhatsApp. Es el 314-35 340 84 314-35 340 84. Hoy nuevamente está con nosotros el pastor Noé Díaz Alfaro, a quien agradecemos su presencia en este programa. Pastor Noé, bienvenido. Gracias, Hernán, muchas gracias, te saludo y saludamos también a todos nuestros hermanos y amigos que tienen a bien escucharnos por la 90.5 y por Facebook y YouTube, que son los canales de redes sociales del Presbiterio Colima, Michoacán. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús, que Dios les bendiga. Bueno, pues como todos los sábados también ponemos delante de Dios el programa. Le pido, Pastor Noé, lleve en esta ocasión también en oración a todos los que nos ven y nos escuchan en los hogares. Por supuesto, oramos al Señor. Dios eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo ponemos en tus manos primeramente nuestra vida y la vida de todos los oyentes y de todos los que tienen a bien participar con nosotros de este momento. Pero también ponemos en tus manos la transmisión para que ésta cumpla su propósito y tu palabra y tu mensaje llegue al corazón de cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven y que están pasando por una situación difícil, Señor, situación difícil que tú conoces y que solo tú puedes atender y resolver. Por ello te rogamos tu gracia, tu asistencia, tu dirección y bendición en este programa. En tu nombre, Señor Jesús, te lo pedimos. Amén. Como habíamos adelantado la semana pasada, hoy el tema corresponde libertad integral. Pero antes de entrar a las preguntas para aclarar esta temática, nos gustaría que escuchar del pastor Noé, a manera de introducción a la temática y generar una conexión con este tema, del tema pasado, libertad espiritual. Con gusto, Hernán. En primer lugar, recordamos que definimos de acuerdo con el diccionario la palabra, el término libertad, como la condición y estado de aquel que no está preso o que no es esclavo. Pero también dijimos que libertad es la facultad que tiene cada una de las personas de obrar o de no obrar algo y de lo cual es responsable. Significa que esa libertad es la capacidad de acción, pero sobre todo esa capacidad de acción y el ejercicio de la misma conlleva una responsabilidad, porque si no hay responsabilidad en lo que hablamos o en lo que decimos, corremos el riesgo de caer en el libertinaje. El libertinaje, dicho sea de paso, es el desenfreno de palabras y de obras. De ahí precisamente que la verdadera libertad, que es de la que hablamos hace 8 días, es la libertad del alma, es la libertad del espíritu, es la libertad que nos hace pensar, sentir y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Dijimos muy rápidamente que
Hay personas que disfrutan una libertad física, pero están presos espiritualmente. Interiormente son esclavos por la dependencia que tienen hacia diversos aspectos en su vida. Quizá ellos no lo reconozcan y lo acepten. Lo mismo hicieron aquellos a quienes el Señor Jesús les habló de libertad. Cuando ellos escucharon esto, le dijeron: ¿cómo nos hablas y nos ofreces libertad si nunca hemos sido esclavos de nadie? Olvidaron que habían sido esclavos de los babilonios. Olvidaron que habían sido esclavos de los mismos romanos en ese momento. Estaban siendo esclavos y sin embargo eso lo olvidaron. Sin embargo, la libertad que el Señor ofrecía y de la cual les hablaba era la libertad precisamente espiritual, la libertad del alma, la libertad que nos hace libres del pecado, de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado y del autor del pecado. Esta es no solo la libertad espiritual, sino la verdadera libertad que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de la servidumbre o esclavitud a la que pudiéramos estar sometidos, traemos un mensaje de esperanza, de consuelo, de salvación. Usted puede ser libre de cualquier atadura, de cualquier yugo de esclavitud, cualquiera que éste sea, siempre y cuando se acerque a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el gran libertador. Esto, en una recapitulación muy somera y muy rápida, Hernán, es lo que podría yo decir en relación al tema de la libertad espiritual, de lo cual hablamos el sábado pasado. Muy bien. Bueno, para entrar ya de lleno al tema de hoy, que es libertad integral, como primer pregunta tenemos: ¿se podría estar atrapado en una prisión no física? ¿Cómo saberlo? Sí, efectivamente hay, decía yo el sábado pasado, barrotes o rejas que nos aprisionan y que son invisibles. No los vemos, pero los sufrimos. Y estoy hablando, por ejemplo, del pasado que quizá la persona sufrió durante su infancia. Es algo que la tiene atada y que ha querido escapar y no ha podido, porque aquello que sufrió, padeció, quizá golpes de parte de un padre alcohólico, drogadicto, quizá la violación de alguno de los miembros de la familia, los marca para toda su vida y no puede liberarse de ese pensamiento o de ese resentimiento que tiene. Y el problema es que eso determina muchos de sus pensamientos, sentimientos y acciones. Preguntabas, Hernán, ¿cómo saberlo? Precisamente a través del proceder. Cuando yo veo una acción que responde a una causa y voy hacia el origen, me doy cuenta efectivamente que esa persona no ha podido ser completamente libre de esa atadura, de esa prisión invisible, pero real. No es física, pero es existente. Y eso domina en la persona. Podríamos considerar también, por ejemplo, el aspecto del alcoholismo. La persona no entiende o no quiere entender que es esclavo del alcohol, del vicio. ¿Y cómo saberlo? Pues simplemente por el hecho de que si no ingiere o consume alcohol, sea cerveza, sea tequila, sea mezcal, sea cualquier licor,
cualquier bebida alcohólica, siente que si no lo hace, se pone nerviosa, está desesperada, está intranquila, está de mal humor. Y de esa manera nos damos cuenta que efectivamente esa persona está bajo el yugo del vicio del alcohol. Y quizá en algunos casos ha sido consciente y ha buscado la solución, pero no lo ha logrado, porque por la persona misma no podrá lograrlo. Aunque diga tener mucha fuerza de voluntad, y algunos se ufanan en decir, el vino no me controla a mí, yo controlo al vino. No es cierto. La verdad es que las cifras que nos dan las autoridades, el mismo gobierno respecto al alcoholismo, son muy elevadas. Y lo más triste es que las estadísticas por lo que se refiere al alcoholismo, ya no digamos en cuanto a la drogadicción, es que esto se inicia ya no a la edad de la juventud o de la adolescencia, sino aún desde la niñez. Estamos hablando de niños de 8 o 10 años que antes de terminar la primaria ya empiezan a tomar bebidas alcohólicas, ya empiezan a fumar. Y algunos, incluso antes de terminar la primaria, ya han probado la droga. Y esto, repito, es efectivamente muy, muy triste. Y bueno, aunado a ello, podríamos hablar, aunque lo hicimos a grandes rasgos el sábado pasado, sí, del miedo, de la soledad, de la tristeza, etcétera, etcétera. Repito, son prisiones no físicas, pero reales. Son de carácter, moral, espiritual, que están allí presentes y que tienen aprisionada a la persona. Pero como dije hace un momento, hay una gran noticia para todos ellos. Jesucristo los puede liberar. Y esta es una gran noticia porque de allí nos sacó el Señor. O sea, nosotros somos testigos. Un servidor es testigo de ello. Mi hermano Hernán es testigo de cómo el Señor también lo liberó de la drogadicción. A un servidor lo liberó del alcohol y de muchas otras cosas más, resentimientos, odios, etcétera. Qué importante es ser libre interiormente o espiritualmente, para que de esa manera tengamos paz no solo con nosotros, sino tengamos paz con los demás y sobre todo paz con Dios. Para entrar ya a un poco a ahondar en el tema de la libertad integral, y a pesar de que pueda sonar reiterativo, además de la libertad espiritual, existe otro tipo de libertad que ya nos ha comentado en algunos. ¿Alguno en concreto cuál más sería y digamos que esté afectando a un gran número de personas? Mencionaste algo muy importante, Hernán. Efectivamente, libertad espiritual es diferente a libertad integral. La libertad espiritual es la libertad del pecado, de la esclavitud o dependencia del pecado, de las consecuencias del pecado y del autor del pecado. Esta es la libertad espiritual. Pero el Señor ofrece también la libertad física, la libertad emocional y la libertad mental. Y estos 4 rubros son los que, en mi opinión, definen la libertad integral. La libertad espiritual es parte de la libertad integral. Y la libertad integral comprende la libertad física. ¿Cuál es esta? Aquella que el Señor concede cuando la persona está atada a una enfermedad. El Señor Jesús dijo en alguna ocasión a aquella mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre: hija, queda libre de tu azote, queda libre
de tu enfermedad. Tenemos otro caso de una mujer que refiere el Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo 12, una mujer que llevaba 18 años encorvada, no podía enderezarse. El Señor Jesús, en un día de reposo, la sanó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Así que la libertad que el Señor ofrece no solo es de carácter espiritual, es también de carácter físico. Eso no significa que toda la enfermedad que llegue a padecer una persona sea una enfermedad ocasionada por el diablo. No, a veces nosotros mismos, por descuido, por imprudencia, nos llegamos a enfermar. Y esto es importante precisarlo, pero independientemente de que sea ocasionada o no por el diablo, Jesucristo sana toda enfermedad. Porque claramente dice la Escritura que Él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades sobre el madero, y ahora por su llaga, por sus heridas, somos nosotros curados. Así que Cristo sana el alma y sana el cuerpo. La libertad emocional es aquella de la cual el Señor nos libra cuando nosotros, decía hace un momento, estamos atados a un resentimiento, a un deseo de venganza, al odio, y deseamos vehementemente, respiramos amenaza, respiramos muerte, para decirlo claramente. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Jesucristo y nos rendimos a Él y le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, el Señor nos liberta, quita de nosotros ese resentimiento, ese odio, ese deseo de venganza y todo aquello malo que nosotros respirábamos y que transpirábamos incluso. De todo ello el Señor nos libró. Y pues el tiempo no nos permite hablar más de ello, pero quiero pasar a la libertad mental. Efectivamente, el campo de nuestras batallas como seres humanos se libra en la mente. En la mente está el campo de batalla donde nosotros procesamos, donde nosotros analizamos, donde nosotros decidimos qué hacer o no hacer. Y cuando hacemos lo que continuamente es contrario al Señor, quiere decir que mentalmente somos esclavos del pecado, porque nuestros pensamientos son dados de continuo al mal. Y esos pensamientos dados de continuo al mal, dice la Biblia, que son desde nuestra temprana edad, desde nuestra juventud. Y por eso hacemos cosas equivocadas, por eso hacemos daño a los demás, por eso actuamos de manera muy egoísta. Pero cuando el Señor nos liberta espiritual e integralmente, el Señor nos da un nuevo corazón, pero también una nueva mente. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos ahora son acordes a la voluntad de Dios. Y ahora incluso, si nosotros vivimos y permanecemos en Cristo, dice el apóstol Pablo que tenemos la mente del Señor. Muy bien. En este contexto de libertad integral, quiero preguntar, y bueno, en parte ha ya respondido, pero para puntualizar, ¿existen ataduras que obligan a estar encadenado y no darse cuenta? Sí, efectivamente. Perdón que sea reiterativo, pero una de esas ataduras es justamente el vicio del alcohol. Digo, nosotros lo vivimos, nosotros lo sufrimos. Y cuando nuestros familiares o nuestros padres nos reconvenían respecto al camino equivocado que estábamos llevando, ¿cuál era nuestra reacción? ¿De reflexión o de cambio de rumbo? No, todo lo contrario. Considerábamos que nuestros padres estaban equivocados y que mientras nosotros fuéramos felices, porque nos
hacía sentir cierto placer el alcohol cuando su efecto se dejaba sentir en nuestro cuerpo, nos sentíamos contentos, felices, satisfechos, realizados. O sea, no reconocíamos que realmente nos estaba haciendo mal. ¿Qué pasa con una persona que se droga? Exactamente lo mismo. Se le hace ver de diversas maneras que la droga le está afectando su cerebro, le está afectando su visión, le está afectando su sentido del gusto, le está afectando sus hígados, le están afectando sus riñones, le están afectando diversos órganos de su cuerpo. Y sin embargo no lo entiende, no lo reconoce, no lo acepta y nos ve incluso como adversarios o enemigos. ¿Cómo lograr el cambio de actitud en esas personas? Solamente el Señor. Y de ahí la importancia de volver a Él nuestros ojos y de poner en sus manos a algún familiar muy cercano a nosotros que pudiera estar padeciendo este tipo de servidumbre o de esclavitud y no darse cuenta o no querer darse cuenta. ¿Por qué? Porque el único que puede quebrantar el corazón, llegar hasta lo profundo del ser de una persona, es Dios. Pongámoslo, por tanto, en las manos de Dios. Sí, Él conoce todos los aspectos de nuestro ser. Otra pregunta, pastor, ¿cómo ser libre física y emocionalmente? Bueno, espiritual, física, emocional y mentalmente podemos ser libres solo a través de Jesucristo. ¿Cómo? Reconociendo nuestra necesidad de Él. Usted cuando va al médico, ¿por qué va al médico? Porque se siente enfermo, porque reconoce que está enfermo. Y si tiene cáncer no va a tomar un Mejoral o un Alka-Seltzer para atender su problema de cáncer. Sabe que para eso requiere un medicamento especial, sabe que requiere un procedimiento de radiaciones o de quimioterapias durante 8, 10, 12 sesiones, lo que el médico indique. Bien, lo mismo sucede aquí. Cuando yo reconozco verdaderamente que estoy en un estado o en una condición de prisión, de esclavitud, del pecado, de la maldad, del vicio, del resentimiento, y acudo a Jesucristo, el Hijo de Dios, el gran libertador, Él me puede liberar. Pero no se trata solo de acudir, sino de reconocerlo como mi Salvador y Señor y hacer un compromiso con Él. Porque Jesucristo no es un amuleto ni un botón de una computadora para que yo lo oprima y en automático las cosas se den y después me olvido de Él. No, no es así. Tenemos que asumir un compromiso con Él, serio con Él. Si vamos a Él en busca de ayuda para que Él nos liberte del pecado y de la muerte, Él lo puede hacer, pero nosotros necesitamos rendir completa y absolutamente nuestra vida a Él y hacer un pacto con el Señor Jesús de vivir y andar siempre en Él y en su palabra. Si ustedes, dijo el Señor, permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Pastor, una última pregunta y atendiendo a ciertas situaciones que he visto en personas que de pronto pues se muestran un poquito entusiastas y buscan una solución. Y esta pregunta puede parecer chocante. ¿Se puede ser verdaderamente libre fuera de Jesucristo? Retomo tu pregunta, verdaderamente libre. Diría no. Podemos encontrar curación y medicina en la ciencia, es decir, una libertad física. Podemos encontrar una libertad emocional con un terapeuta, si nosotros estamos atados a ciertas situaciones del pasado de las cuales no nos hemos podido librar y vamos a un terapeuta, a un psicólogo. ¿Por qué no decirlo? Podría lograrse. Lo mismo si nosotros estamos atados a una cuestión mental y vamos a ver a un psiquiatra,
no porque estemos locos, sino porque necesitamos una atención profesional especializada a ese nivel, podremos nosotros, además de los antidepresivos y números que nos dé el psiquiatra o el psicólogo o el terapeuta, podemos salir adelante de una atadura emocional o mental, con un médico general o con un especialista, de una atadura física. Pero la espiritual, que es la verdadera libertad, retomando tu pregunta, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay médico, no hay psicólogo, no hay psiquiatra que pueda dar libertad del alma. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede lograr esto en la vida de la persona. Me viene a la mente un texto: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. ¿Verdad? De ahí que entendemos que es prerrogativa de Dios el poder dar esta libertad. Pues pastor, le agradecemos que haya contestado a este tema, todas estas preguntas a este tema, libertad integral. Le invitamos, querido oyente y aquellos que nos ven por las redes sociales, a que continúen el próximo programa, porque viene el tema eslabones que encadenan. Y también les recordamos que se puede comunicar a través del teléfono que se ha dado con anterioridad, el 314-35, 340-84. Durante la semana, si usted gusta, puede hacernos preguntas. Pastor, bueno, estamos en un mundo necesitado, pero creemos que Dios aún sigue atendiendo la voz de aquel que se acerca con un corazón sencillo, humilde, y Dios responde. Yo le pido que en esta tarde ponga delante de Dios las necesidades de los radioescuchas y de los que nos ven, de nuestras vidas en general. Por supuesto, Hernán. Yo le invito a todos nuestros hermanos y amigos que tienen a bien darnos este tiempo, que con un corazón humilde, con un corazón sencillo, como el corazón de un niño, sea usted receptivo al amor de Dios y a lo que Jesucristo le ofrece, y que solo Él hizo posible mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Si usted hace esto y está en una condición de necesidad, pídale en este momento al Señor Jesús que le levante, que le liberte, que le sane, que le ayude, que le consuele, y Él hará esto y muchas cosas más que usted necesita. Si usted ya no puede más, dígaselo al Señor, y el Señor que escucha, porque Dios, nuestro Dios, es Dios de respuestas, porque Él ve, porque Él escucha, porque Él conoce y porque Él actúa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de toda la tierra y del universo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, ponemos en tus manos la necesidad de todos nuestros hermanos, amigos y radioescuchas que en esta tarde nos han sintonizado. Señor, yo te ruego que en un acto de gracia, de misericordia, de amor y de poder, tú obres en este momento completa sanidad y liberación en los corazones, en las vidas que están necesitadas, urgidas de ti, Señor. Sanidad, salvación, liberación, que solo tú puedes hacer, y para ello tú diste tu vida en la cruz del Calvario, para que ahora todos estos beneficios sean una realidad en aquellos que invocamos tu nombre, en aquellos que confiamos y descansamos en ti. Tómalos en tus manos, Señor, consuélalos, sánalos, ayúdalos, fortalécelos, guíalos a tu conocimiento y a tu verdad. Glorifícate, Señor, en tu creación. Bendito seas para siempre, eterno Redentor. Amén. Pastor, bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos de nuestro auditorio. Agradecidos una vez más porque haya estado con nosotros y por las respuestas a este diálogo que hemos tenido. Gracias a Dios, Hernán, y gracias a Dios que nos da esta bendición de dar respuesta
a estas preguntas, esperando que sea el Señor por su Espíritu quien confirme la respuesta en cada uno de los corazones de nuestros hermanos. Muy bien. Bueno, querido auditorio, recordamos que está usted invitado a que nos sintonice el próximo sábado a las 5 de la tarde a través de la 90.5 FM y nos vean también a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del Presbiterio Colima de Michoacán. Además, les recordamos que nos haga llegar esas peticiones de oración vía WhatsApp. Esto es muy importante, vía WhatsApp al 314-35-340-84. Y durante la semana, recuerde, puede ver las transmisiones en las diversas redes del Presbiterio Colima Michoacán, que son los martes y jueves a las 6:30, los domingos 12 y 5 de la tarde. Solo me resta desearle que tenga un bendecido fin de semana. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.